ustedes tienen, conforme más datos tengan ustedes, más grande sea su tamaño de muestra, más se pueden ustedes permitir aumentar el tamaño de la muestra para la validación. Piensen ustedes, piensen en su problema y piensen como biogeógrafos, que lo que nosotros estamos haciendo en esto es tratar de caracterizar el nicho de la especie. Y lo que tenemos para hacerlo son nuestra muestra de puntos de presencia. Entonces, si la especie es de una distribución muy amplia, ustedes necesitan una cantidad muy alta de puntos para poder hacer esa caracterización. Entonces, necesitan dejar muchos puntos en el conjunto de calibración. ¿Sí? Ahora, si reducen ustedes, si sacrifican, digamos, el tamaño de muestra para la validación, los métodos de validación son menos robustos. ¿Sí? Entonces, siempre está esta dualidad, digamos, en decidir qué porcentaje de datos uso. No es una receta, es simplemente, en nuestra experiencia, si ustedes tienen cientos de datos, las particiones por mitad, digamos, en general, funcionan porque no le quitamos tantos puntos a la calibración como para no caracterizar bien el nicho de la especie. Pero conforme ustedes, su tamaño de muestra es más pequeño y más pequeño, necesitan reducir también el porcentaje de datos para la validación. Ese es en los datos, en las particiones aleatorias. También existen particiones dirigidas, que ustedes escogen exactamente qué datos quieren usar para calibrar y qué datos quieren ustedes usar para validación, y ahí sí depende de las características de sus datos, de los sesgos de sus datos, por ejemplo, o del propósito de su estudio. Que ustedes digan, a mí me interesa calibrar el modelo con ciertas características de datos. Por ejemplo, en este caso es el conjunto del ESPISA, y los datos de calibración son aquellos que tienen temperaturas bajas nada más y se eliminan los de altas, porque quiero ver que también mi modelo puede predecir, puede extrapolar a temperaturas más altas. Entonces, los datos de calibración tienen un sesgo y los de validación son aleatorios. En fin, ahí depende de la pregunta que ustedes estén interesados en abordar, pero es dirigir ustedes su muestra de calibración y de validación. Y Town ya nos mostró también en varios de sus trabajos que existen otra forma de estratificar los datos de calibración y validación con una estructura geográfica. Hay diferentes formas de estratificar geográficamente. Hay quienes lo han hecho por bandas latitudinales y toman una sí y una no para calibrar y validar, por ejemplo, o con los cuadrantes que Town ha utilizado, y utiliza las diagonales para calibrar y la otra diagonal para validar. Estas formas de partir los datos geográficamente estructurados, por supuesto que imponen un reto más fuerte para los algoritmos, ¿sí?, que las particiones aleatorias. Entonces, también para eso se utiliza, para saber hasta dónde descascaramos nuestros datos y nuestros algoritmos todavía pueden o no ser informativos, ¿sí? Entonces, en las particiones simples hay tres consideraciones importantes. El tamaño de la muestra de calibración y de validación, que depende en buena medida del tamaño del nicho de nuestra especie y cuántos puntos necesitamos para poder representar bien ese nicho. La independencia espacial y temporal, que ya lo discutimos, y también de los sesgos espaciales. Es casi por regla que nuestros datos obtenidos en campo tienen algún tipo de sesgo espacial por la posibilidad de acceso a los sitios de colecta. Acompañado a los datos de presencias, también para algunos métodos de modelación se requieren datos de ausencias o de pseudoausencias o datos del entorno. Entonces, estas consideraciones
que les dije sobre los datos de presencias también aplican sobre los datos de ausencias o de pseudoausencias. Recuerden toda la discusión que ha habido alrededor de los datos de ausencia, qué es una ausencia verdadera, qué es una falsa ausencia o qué es una pseudoausencia. En muchas ocasiones nosotros tenemos la necesidad de generar nuestros propios datos de pseudoausencia. Por ejemplo, en el caso de Ángela, que está haciendo comparaciones del desempeño de diferentes métodos de modelación para transferirlos en el tiempo, ya eso lo va a presentar mañana. Para hacer una comparación justa entre los modelos, pues necesita exactamente el mismo conjunto de datos de calibración y de validación, tanto de presencias como de pseudoausencias. Y ahí existe también toda una serie de artículos que indican ciertos problemas o ciertos sesgos cuando uno decide una estrategia u otra en la selección de los datos de ausencias o de pseudoausencias. Desde la estructura espacial, la estructura espacial de las presencias, por ejemplo, con respecto a las ausencias. Si nuestros datos tienen sesgos espaciales reconocidos porque fueron tomados alrededor de los caminos, por ejemplo, no es conveniente utilizar un muestreo aleatorio de toda la M para obtener nuestros datos de pseudoausencias, sino utilizar o forzar a nuestras pseudoausencias a los mismos sesgos espaciales que nuestras presencias. Ya Ángela nos va a platicar un poco de eso mañana para que ustedes tengan una mejor idea, pero lo que les quiero decir es que lo mismo que platicamos, los mismos problemas que platicamos sobre los datos de presencias aplican para los datos de pseudoausencias o de ausencias. Existen otras formas de partir los datos, que no es solamente una partición simple, sino particiones múltiples de los datos. Una de ellas, por ejemplo, que permite que todo el conjunto de los datos sean tanto de entrenamiento como de validación, se llama en inglés K-fold. No sé cómo se traduzca exactamente en español, pero particiones múltiples, digamos, en donde este es nuestro total de datos en nuestra muestra. Aleatoriamente se divide nuestro universo de datos en porciones más o menos del mismo tamaño y cada una de las porciones va a funcionar como dato de validación en diferentes corridas. Entonces, en la primera corrida utilizamos este pedacito para validar y este pedacito para calibrar. En la siguiente corrida, el siguiente pedacito es el de validar y todo el resto para calibrar y así sucesivamente. Entonces, son tantas corridas como particiones de los datos se hicieron. Así uno se asegura, como les digo, de que todos los datos son de validación en un momento y todos los datos funcionan de calibración. Ahora, esto no está libre de problemas estadísticos porque efectivamente pues hay circularidad en la información, ¿no? Pero estos métodos son mucho más robustos en términos de entender cómo varía nuestro modelo con diferentes conjuntos de datos dentro de nuestra misma muestra que una partición simple. Sí, Carlos. ¿Esta aproximación sería más adecuada para los conjuntos de datos pequeños? No. Puede ser también para datos grandes, simplemente el tamaño del bloque, digamos, lo puedes hacer más grande cuando tienes muchos datos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver para datos pequeños que es recomendable. Sí, María Victoria. Sí, en Maxent tiene tres métodos. Uno hace réplicas y tiene 3 métodos para partir los datos. Este es uno de ellos. Y la verdad es que favorece mucho este tipo de métodos, de método de partición, porque te permite ver el comportamiento de tu modelo o, digamos, la consistencia de tus modelos con diferentes subconjuntos de datos. ¿Sí? Y luego, ¿cómo escoges
No escoges, sino promedias. Normalmente lo que haces es que los resultados de cada uno de estos modelos individuales los promedias para obtener el total, digamos, del desempeño de tu modelo, ¿sí? Sería más adecuado dentro de mis, yo no sé, 50 réplicas, elegir aquellos modelos que me estén mintiendo menos en vez de hacer el promedio de todo. Sí, también esa es otra posibilidad, que tú selecciones esos conjuntos de datos en donde minimizas, por ejemplo, en este caso la omisión, que es el parámetro que nos interesa tener más control. Jorge. ¿Qué hay de hacer la evaluación sí con este K-computation, pero ya a la hora de reportar un modelo utilizar todos? Esa es otra de las estrategias. Perdón. La pregunta de Jorge es que qué tan válido es hacer estos análisis para conocer el desempeño de nuestros modelos, pero para nuestro modelo final utilizar todo nuestro conjunto de datos. Eso también se practica y a mí sí me gusta mucho ese enfoque de, por un lado voy a probar cómo funcionan mis modelos, pero por otro lado ya para digamos, el modelo final, utilizo toda la capacidad de mis datos para poder representar el hecho. Sí, y sí se hace muy frecuentemente. Existen otras formas de particiones múltiples. Además del K-fold está el bootstrap, por ejemplo, que es otra técnica estadística también de partir nuestros datos. La diferencia con el K-fold es que existen diferentes formas de hacer bootstrap también. Ustedes parten aleatoriamente sus datos y pueden ustedes fijar el tamaño de la muestra para calibrar o para validar o para los dos, con sustitución o sin sustitución. Entonces, con sustitución quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, un tamaño de muestra total de 5, siempre van a querer 5 datos para calibrar. Entonces, replica alguno de estos datos, y aleatoriamente utiliza unos datos para la validación, y como se queda incompleto el conjunto para calibrar, lo completa mediante una réplica de los datos de calibración, aleatoria también. O sea, duplica algunos datos. El foco de esto es mantener los tamaños de muestra constantes, ¿sí? Con un bootstrap es necesario hacer muchas más réplicas que con un K-fold. Entonces, normalmente en el bootstrap se hacen cientos o miles de réplicas de los modelos. Entonces, esa es una desventaja porque pues necesitan mucho más tiempo para hacerlo bajo el esquema del bootstrap. Existen con réplica o sin réplica. Me parece que en Maxent está implementado un esquema de con réplica y un esquema de sin réplica de bootstrap. Y está este de K-fold también. No estoy muy seguro, no me acuerdo bien cuáles son los tres, porque son 3 métodos. ¿Perdón? Sí, bueno, los nombres que le da, no recuerdo si es un bootstrap con réplica, un bootstrap sin réplica y un K-fold, o es algo diferente. Bueno. ¿Algún comentario hasta acá con respecto a cómo nuestras estrategias para tener nuestros conjuntos de datos de prueba y validación? Sí. Pues no sé si viene el caso, pero entonces quisiera entender un poco más cómo funciona lo de las iteraciones. O sea, yo las iteraciones, por un las lado repeticiones. Iteraciones y por el otro puedo hacer réplicas. Entonces las iteraciones se hacen con el mismo conjunto de datos. Pero espérate, ¿iteraciones en qué contexto? Porque iteraciones son réplicas, o sea, son repeticiones. Claro, es que en Maxent tengo las dos opciones. Por un lado, iteraciones y por el otro lado, réplicas. ¿Qué diferencia? No. Las iteraciones es un proceso interno en Maxent. Es un método, o sea, dentro de todos los métodos que tiene Maxent, porque no nada más es el de máxima entropía, tiene un método bayesiano también, que te permite ir ajustando el modelo más y más conforme cada una de las generaciones o iteraciones van avanzando. A eso se refiere las iteraciones, que tú permitas ir ajustando más y más, que le des más generaciones de ajuste al modelo.
esa es una cosa. Las réplicas es que tú tienes tu conjunto de datos de calibración y de validación y los mezclas de diferentes formas. Entonces, para que te quede más claro, si tú aumentas el número de iteraciones, lo que vas a sacar es un mismo modelo al final. Si tú aumentas el número de réplicas, vas a tener muchos modelos. Pero cada modelo va a tener sus propias iteraciones. O sea, cada Exactamente. modelo tiene sus propias iteraciones. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Ok. Bueno, una vez que ya por cualquiera de sus métodos de estratificación o de separación de datos, sí, perdón. Si yo tengo conocimiento pues si previamente se ha hecho un trabajo de genética de poblaciones y yo conozco que hay una población que está estructurada genéticamente, es decir, que no tiene flujo con otras poblaciones, yo podría utilizar esa población como para calibrar el modelo y utilizar el conjunto de datos restantes para... Sí, lo que tú estás haciendo es efectivamente tratando de romper la dependencia o maximizando la independencia entre tus datos. Claro que es válido, sí. Sería hasta conveniente incluso en términos de la independencia. Sí. A ver, espérame, Caro, acá. Yo solo tengo un comentario de eso, pero eso depende de que tu especie que está estructurada no haya cambiado su núcleo de ninguna manera, o que esa especiación haya sido, o esa estructuración haya sido geográfica, porque si no, si ya ha cambiado, si ha sido de alguna manera ecológica, pues estás calibrando como si fuera con otra especie, para proyectar a otra. Sí, bueno, pero ahí tú necesitas definir cuál es tu entidad que tiene una asociación con el ambiente, ¿no? Pero si está reconocido que esto es una especie y simplemente son poblaciones que tienen cierta diferencia en su estructura genética, pues no tendrías un problema. O sea, un problema más grande sería así que esto no fuera una especie en realidad, sino que las diferencias genéticas son tan grandes que en realidad son dos entidades distintas. Entonces ahí sí caerías en lo que te está diciendo ella. Pues generalmente los estados de genética de poblaciones es sobre una población de una sola especie. De una sola especie. Pues de una población, no, de una especie. Sí. Claro. Si era algo así parecido, ¿qué pasaría si la población, listo, sabemos que es diferente y la estoy usando para calibrar, pero resulta que esa población no está utilizando todo el espacio ambiental, o sea, de por sí ya está segregado, no estaría añadiéndole ruido a la calibración? Pero ahí lo que te conviene es hacer un K-fold y que tus unidades sean las diferentes unidades genéticas, ¿me entiendes? Y ya luego ves el completo de la especie a partir de sus unidades genéticas. ¿Sí? Bueno, una vez que ya tienen sus datos de calibración y de validación, existen diferentes parámetros que nos pueden decir cosas sobre si su modelo informa o no informa, o es predictivo o no es predictivo. Yo les voy a contar sobre las técnicas que son dependientes de umbral, que se llama, y Town les va a hablar de las técnicas que son independientes de escoger un umbral. ¿Qué es eso de escoger un umbral? Ayer lo vimos. Perdón, ¿tienen un comentario? ¿No? ¿Qué? Que si tenían algún comentario. No, está interrumpiendo. Está hablando y tú de maestro debes de castigarlo. Lo vamos a tener que parar con cara viendo hacia la pared. Si usted sigue en su intento de boicotear mi espléndida charla. Bueno, esto de decidir un umbral, lo vimos ayer, simplemente es convertir un mapa en su formato continuo, si es que así salió, en un mapa binario. Hay técnicas que, como BioClim, por ejemplo, que sacan mapas binarios. No es que salga continuo propiamente, es que te marca los valores de todo el rango de tus valores en las variables ambientales, pero tú puedes establecer los percentiles y decir de aquí para acá es presente y de aquí para acá no es presente.
GARP igualmente saca un mapa binario, pero si lo haces con los de best offset pareciera que no es un mapa binario, es un conjunto de mapas binarios montados unos sobre otros y te da un continuo. No importa cuál es el método que ustedes escojan, y si sale continuo o si sale binario, los métodos o la selección de umbrales sirve para determinar, para convertir ese mapa en presencia y ausencia. Eso es el producto que ustedes están buscando, un mapa que les diga dónde puede estar presente y dónde no. Y esos métodos que se han desarrollado para este tipo de mapas se llaman dependientes de un umbral, porque ustedes como usuarios deciden en dónde es el punto de corte, ¿sí? Bueno, ya que tenemos nuestro mapa binario, lo que nosotros generamos primero es esta matriz que ya la habíamos visto, esta matriz que se llama matriz de confusión, o una tabla de contingencia de 2×2, en el que ustedes montan sus puntos de validación en ese mapa binario. Los puntos de validación pueden tener dos formas: solo presencias o presencias y alguna forma de ausencia, ya sea ausencias verdaderas, pseudoausencias, etc. Si tenemos este caso de presencias y ausencias o pseudoausencias, sí podemos generar esta tabla de 2×2. Si no tenemos datos de ausencia, solamente podemos montar nuestras presencias encima del mapa y con eso hacer ciertas métricas, ¿sí? Entonces tenemos 4 posibilidades cuando montamos nuestros datos de presencia y de pseudoausencia o de ausencia sobre nuestro mapa.